Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias como siempre por estar ahí. Vamos a continuar con la serie de programas en las que estamos aprendiendo a conocer ya los signos y los síntomas y las cosas que nos pueden ir ocurriendo o lo que podemos ir sintiendo a lo largo de los distintos meridianos que nos recorren el cuerpo. Ya como les dije, y aludiendo, continuando mejor dicho, el programa anterior que hicimos sobre el comentario de un diario de país, sobre que hablábamos, o que hablaba ese artículo sobre la introducción de la acupuntura en los hospitales, en nuestra opinión, repito en que estaba muy de acuerdo, una opinión personal, estaba muy de acuerdo, vamos, al igual que acupuntura tradicional en los hospitales y hasta en la boca de los metros si hace falta, porque es una cosa francamente buena. Y aludíamos precisamente también a que ese artículo decía que hay un gran vacío legal sobre acupuntura tradicional. Bueno, englobaba acupuntura tradicional o acupuntura a secas, naturopatía y homeopatía. Sobre homeopatía o sobre naturopatía, yo no les puedo hablar, sobre todo de homeopatía, naturopatía, algo hemos estudiado, pero sobre homeopatía no les puedo dar ninguna opinión, ni buena ni mala, porque no tengo suficiente conocimiento y por tanto opinión para decirles ni media palabra. Decíamos también y poníamos muchísimo hincapié sobre la necesidad de no solamente ese vacío legal, sino en ese vacío social, cuya raíz, hablamos de ese árbol, que era mejor tratar las raíces y la base que no las hojitas, la raíz de una formación perfectamente hecha, sobre todo estratificada, de tal manera que cuando a una persona se le dé ya una aguja con la que poder tratar a la inmensa mayoría de las enfermedades funcionales, pues saliese con el sello de máxima garantía. Todos hace unos días aprendí una palabra que se llama Faithful, de tal manera un sello Faithful, si un señor anglosajón, un señor inglés me oyese esa palabra, significaría genuino, que nos podemos fiar, que es sello de máxima garantía, de máxima fidelidad. Ese sentido que queríamos dar. Entonces ya a raíz de esta palabra, Faithful, nunca ni mejor ocasión para continuar con esos meridianos, esas preguntas, esa anamnesis sobre corazón y sobre su meridiano de corazón. Bueno, este meridiano comprende 9 puntos, yendo desde el cuarto dedo en su extremo ungueal, ángulo ungueal, viene por la parte del dedo, ya viene a la palma y ya continúa con su bu y una serie de puntos yendo, que ya diremos específicamente su característica y lo que hacemos, ¿no? En otra serie de programas. Y termina en la parte más interna del brazo, casi donde, muy escondidito. Entonces, ¿qué es lo que nos podemos imaginar cuando una persona pues tiene algún trastorno funcional de corazón? Pero quiero decir con esto que no es que esté enfermo de corazón, que tenga cualquier cuestión orgánica, sino que su meridiano y su órgano pues están fallando, digamos, ¿no? Energéticamente hablando. Entonces una persona ya tendrá un carácter muy irritable, estará muy nervioso,
y será muy hablador, extremadamente hablador. Tendrá mucha sequedad de mucosa, sobre todo en la boca, y por supuesto tendrá mucha sed debido a esta sequedad, ¿no? Un dolor interescapular entre las escápulas, porque ya decíamos que en este meridiano de vejiga, que era representado por aquel dragón, ¿no? El dragón no existe, se lo inventó el anciano para darle una connotación, más imaginación, para intentar explicarnos la característica. Decía que era un dragón que vivía en las profundidades del agua fría, que era la característica de ese meridiano de vejiga, y que luego era capaz de ascender hasta el cielo. ¿Qué quería decir? Que ese meridiano estaba en los pies, pero que luego ascendía hasta el ángulo interno del ojo, o mejor dicho, empezaba en el ojo y era capaz de ir hasta ese quinto dedo del pie, recorriendo prácticamente todo el cuerpo en su parte más posterior, en la parte más positiva. Más positiva significa es en la zona que más nos da el sol. Bueno, entonces en esta zona interescapular, como decíamos, en ese meridiano de vejiga, hay unos puntos Yu. Entonces en esa dorsal cuarta y quinta había unos puntos, se llaman puntos Yu, que eran de corazón, sin Yu. Entonces cuando ese corazón está, decimos, nervioso, no solamente duele ahí en ese punto Mo también de este vaso concepción, que es ese meridiano que iba por la línea media de la parte anterior del cuerpo. Entonces aquí había un punto, de Tan Yun, Mo de pecho. Bueno, ya iremos explicando las características de Mo, de Yu, de puntos de entrada, etcétera, etcétera. Entonces había una opresión grande en este punto, pero que también se reflejaba al mismo nivel en la quinta, de tal manera que daba la sensación como si una flecha nos entrase por el pecho y nos saliese por la espalda. Ese dolor interescapular está entre las dos escápulas, justamente en el centro, ¿no? Esa sensación de dolor, de pesadez, de que ese músculo tan fuerte, esos trapecios están ahí como congestionados, ¿no? Eso era la característica de esa trastorno funcional, ese corazón nervioso, ¿no es así? Bueno. Otra pregunta es, ¿se siente cansado sin realizar grandes ejercicios? Manos calientes y sudorosas. Sudor excesivo en las axilas. Recordemos dónde termina ese meridiano de corazón. Termina aquí, entonces un sudor grande en las axilas y huelen las axilas. Bueno, todos habremos experimentado esa sensación, ¿no? Pues cuando hay muchísima gente, a uno u otro, pues ya sabemos, ¿no? Bueno. Opresión en el pecho, en ese punto que decíamos, Dan Yun, de vasoconcepción. Tiene palpitaciones o taquicardia. También decíamos la connotación de que cuando tenemos muchas palpitaciones o una taquicardia, lo que decimos una taquicardia paroxística, evidentemente es un problema que tenemos en corazón porque allí se produce, o sea, se está ejerciendo ahí, pero que muchas veces la etiología no estaba en ese corazón, sino que estaba en ese hígado como madre, en teoría de 5 elementos, digamos así, madre, hígado, característica madera, corazón, característica fuego. Entonces si tenemos muy poca madera, ese fuego pues va a estar flojito, o va a estar intermitente, o se puede apagar, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido podemos darle. Dolor o puntadas en el pecho. Antecedentes de enfermedades cardíacas. Alteración en la lengua, parálisis de mitad de la lengua, o que no pueda hablar. En ese sentido también hablábamos sobre pericardio, meridiano de la serpiente, ¿no es así? Con aquel punto Nogun. Nogun estaba exactamente a la misma altura que Sobu, donde teníamos problemas, pues incluso de tartamudez, de falta de palabra, etcétera, etcétera, ¿no? Alteraciones de la presión, tanto hipo como, por debajo como por arriba, hipotensión como hipertensión.
Preguntarnos si hemos sangrado alguna vez por la nariz. Si tenemos picores generalizados. Tener una tos seca o irritativa, una tos nerviosa, que no hay absolutamente ninguna significación orgánica como para tener esa tos de teatro que decíamos, ¿no? Esa tos de pericardio de las 6 de las 7 de la tarde, que no la podemos contener y estamos todo el día en ese sentido, ¿no? Esos son todo pequeños detalles que nos van diciendo cuando preguntamos y nos hacemos una composición general de cómo está ese cuerpo en conjunto con respecto a su propia constitución y teniendo en cuenta pues, otras muchas cosas, pues en la estación en que estamos y el tiempo que hace, etcétera, etcétera. Ya iremos viendo o ya vamos haciendo ese organigrama completo del cuerpo humano, ¿no? Y lo que le puede influenciar. Bueno.